Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los modelos estructurales de sociedades que tienen estructura elemental de parentesco, es decir, que tienen proscripción y prescripción, prohibición y prescripción matrimonial. Dentro de esto, decíamos, Lévi-Strauss desarrolló nada más que el modelo estructural del matrimonio de primos cruzados. Esto se da en Asia y en Australia, digamos, son las sociedades donde él lo estudia. Tenemos básicamente tres tipos de modelos estructurales que desarrolla. El primer modelo es bilateral. Este modelo ahora lo voy a presentar en forma general y luego lo vemos particularmente cada uno. El modelo de matrimonio de primos cruzados bilateral es un modelo restringido. ¿Por qué? Porque implica un intercambio recíproco. ¿Qué quiere decir recíproco? Yo te doy, vos me das, ¿sí? Entonces hay un intercambio directo, recíproco, y es un modelo restringido que solo integra dos grupos. Volvemos a decir, el parentesco para Lévi-Strauss son relaciones entre grupos, intercambio de mujeres entre grupos. Entonces, este modelo, el matrimonio de primos cruzados bilateral, es un modelo restringido con un intercambio recíproco. Yo recibo mujeres del mismo grupo al cual le entrego las mujeres. Integra solamente dos grupos. El modelo de matrimonio de primos cruzados matrilateral es, digamos, la niña mimada de Lévi-Strauss, es lo que más estudió él y el que mejor lo desarrolla. Tiene algunas características en común, algunas solamente, con el modelo de matrimonio de primos cruzados patrilateral. Y acá quiero ser cargosa y volver a repetir, estamos hablando de lateralidad y no de linealidad, no de filiación, sino de lateralidad. ¿De qué lado está la prima cruzada con la que me caso, ¿no? Entonces, estos dos modelos son modelos más generalizados, la circulación es generalizada. Yo recibo mujeres de un grupo distinto al cual le entrego mujeres. Esto tiene particularidad sobre todo en el patrilateral, que ya lo vamos a ver. Es orientado a la circulación de las mujeres, no recibo del mismo grupo que yo entrego, y por lo tanto integra tres o más grupos. Este modelo no se puede desarrollar si yo solamente tengo dos grupos. Necesito tres o más grupos que se van a integrar a través de esta alianza matrimonial. Ahora vamos a empezar viendo el modelo bilateral. Bueno, acá tenemos el modelo estructural de matrimonio de primos cruzados bilateral. Ustedes dirán, uy, ¿y por qué dice eso? ¿Cómo? Bueno, es fácil, recuerden que un modelo estructural tiene que hacerme inteligible la realidad de un simple golpe de vista, dice Lévi-Strauss. Entonces yo tengo que ver este modelo y poderlo leer. Me tienen que presentar esto y yo tengo que deducir que esto es un matrimonio de primos cruzados bilateral. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo primero que tengo que hacer es, acá tenemos un grupo, una filiación X y una filiación Y. Es decir, todas las personas que descienden de X son X y todas las personas que descienden de Y son Y. Para que yo no me haga lío, si tienen lápices de colores o fibras de colores, mejor paren el video y búsquenlo, así copian y van haciendo conmigo el ejercicio y se van a dar cuenta que es fácil. Vamos a asumir que los X son rojos y para no confundirnos, entonces pintamos a todos los X con rojo. Este señor es X porque desciende de esta X, ¿no es cierto? Entonces él es X. ¿Quién más es X en esta generación? Bueno, vamos así, vemos que él tiene una hermana que es X. Esta señorita es X. Bien, ¿quién más va a ser X? Como estamos hablando de patrilinealidad,
los hijos de este X van a ser X. Entonces, este es X y este es X. ¿Quiénes más? Los que desciendan de él son X. Y lo que desciende en la hermana es X. Entonces ahí tenemos uno de los grupos claramente visualizado, quiénes son X. El otro grupo se denomina Y. ¿Quiénes son Y? Bueno, este señor, esta señora, y nosotros miramos, esta persona desciende de este Y, y esta persona desciende de ese mismo porque es hermana de este. Este es hijo de este y tiene una hermana que también es hija de este Y. O sea, acá tenemos todas las filiaciones Y, las vamos a marcar con azul. Y todas las filiaciones X las vamos a marcar con rojo. Ahí ya empezamos a visualizar que hay un grupo Y y un grupo X que intercambian mujeres entre sí. Decíamos, el modelo de primos cruzados bilateral relaciona dos grupos solamente. En este caso, el grupo X con el grupo Y se relaciona. ¿Y qué encontramos? Que el grupo Y le entrega a sus mujeres al grupo X. Y el grupo X le entrega sus mujeres al grupo Y. O sea, por eso decimos que tenemos un intercambio restringido que solo integra dos grupos y que ese intercambio es directo. X le da mujeres a Y. Ahí, que en realidad Y es azul. También lo podemos representar así. X le da mujeres a Y. Y le da mujeres a X. Recuerden, siempre las que circulan son las mujeres, todas las sociedades son biripotestades. Entonces, lo que aquí tenemos es un intercambio de mujeres entre Y y X. Y le da mujeres a X, X le da sus mujeres a Y. Ahora bien, ¿por qué decimos matrimonio de primos cruzados bilaterales? Para ver esto tenemos que designar un ego y ver si se trata de primos cruzados o no. Vamos a designar que este varón de la segunda generación es Ego. Y vamos a ver con quién está casado Ego. Ego está casado con esta señora, que si nosotros seguimos la generación de ella superior, es hija de este Y y de esta X. ¿Y esta X quién es? Es la hermana del padre de Ego. ¿Cuál es la definición de primo cruzado o de prima cruzada? Hija de la hermana del padre. O sea, su mujer, su esposa, es hija de la hermana de su padre. Pero ahora bien, nosotros decimos primos cruzados bilateral. Hasta ahí diríamos es un primo cruzado patrilateral del lado del padre. Pero lo miremos bien. Esta señora también es hija de este señor, que a la vez es hermano de la madre de Ego. ¿Lo volvemos a ver? Esta es la esposa de Ego. Es hija del hermano de la madre de Ego. Entonces, estas dos personas son doble primos cruzados, es decir, son primos cruzados matrilateral y patrilateral, porque ella es hija de la hermana del padre y es hija del hermano de la madre, ¿sí?
Entonces, este es el modelo que se denomina primos cruzados bilaterales. Decíamos que la consecuencia de este modelo, voy a hacer bien la I porque me pone nerviosa ahí que está. La consecuencia de este modelo es que hay un intercambio recíproco, yo entrego una mujer y recibo una mujer, que integra dos grupos, X e Y, y que los matrimonios se dan entre dobles primos cruzados. Yo puedo mirar este modelo y digo, bueno, esto es cuando yo estoy analizando en un modelo patrilineal. Yo digo que este modelo es patrilineal porque la condición de pertenencia al grupo se transmite por línea paterna, porque este señor es X, sus dos hijos son X y los dos hijos de Ego son X. Entonces estoy hablando de patrilinealidad. Acá este señor es Y y él transmite la condición de Y a sus dos hijos y a sus dos nietos, ¿sí? Ahora bien, como nosotros tenemos un modelo, podemos experimentar con el modelo y ver qué pasa y cómo reacciona el modelo. Ahora queremos ver qué pasa cuando yo introduzco la matrilinealidad. Puede ser que es una sociedad que tenga doble unifiliación, como hemos visto, patrilinealidad para una cosa y matrilinealidad para otra, o para ver cómo funciona el modelo con la matrilinealidad. ¿Cómo hacemos para ver cómo funciona el modelo con la matrilinealidad? Bueno, le introducimos, vamos a llamar, así como la patrilinealidad llamamos X e Y, la matrilinealidad la vamos a introducir con A y B. Esta persona es A porque desciende de esta persona que es A. Y esta persona transmite su característica de A esta persona. No sé si se nota bien la A. ¿Sí? Ahora bien, si esta es A, su hermano también va a ser A porque es hijo de la misma madre. ¿Sí? Y este también va a ser A. O sea, ahora estoy poniéndole la A las personas que descienden de esta mujer A. ¿Sí? Bien. A las mujeres que descienden de la otra madre le vamos a poner la característica B. Esta es B, este señor también es B. Y los hijos de esta B van a ser B. Ego es B y su hermana es B. Los hijos de ella van a ser B y su hermano va a ser B. Y acá, este me había olvidado que es A, porque es hijo de una mujer A. Piénsenlo un poquito, por ahí digo, ¡ay, qué lío! ¿Qué están haciendo? Piénsenlo un poquito, la condición de A o B depende de la transmisión de la madre. Podemos cambiarle el color, también sería otra posibilidad, cambiar el color A y B con distintos colores. Pero si ustedes lo miran en detalle se van a dar cuenta que yo introduje en el modelo un elemento de matrilinealidad. Ahora bien, ¿cómo reacciona este modelo? Lo vamos a dividir. Esta va a ser la generación 1, esta va a ser la generación 2 y esta va a ser la generación 3. Cuando yo introduzco el elemento de matrilinealidad, o sea, esto, AB, AB, veo que la generación 1 no es igual a la generación 2. Antes que yo introduzca el elemento de matrilinealidad, eran igualitas todas las generaciones. Y entrega X, X entrega Y. Acá, la generación 1 es distinta a la generación 2. Porque este es B con A, este es B con A. ¿Sí? Y veo la generación 3 y aquí encuentro que es idéntica a la generación 1. Entonces, en conclusión,
Cuando yo introduzco un elemento de matrilinealidad en el modelo de primos cruzados bilaterales, la generación 1 se repite recién en la generación 3 y la generación 2 se va a repetir en la generación 4, ¿sí? De esa manera se puede seguir experimentando con los modelos, ¿sí? Es una forma de experimentar, es introducir elementos de linealidades distintas. Estamos hablando matrimonio, primos cruzados bilaterales. Esto sería lo que en lenguaje, este modelo, que está a escala mecánica, diría Lévi-Strauss, porque es la misma escala de la realidad, es lo que yo puedo observar si yo estoy observando la regla matrimonial. Es lo que Dumont denomina el punto de vista local. Ahora bien, si yo en vez de estar observando la regla matrimonial, como este modelo me lo muestra, miro qué pasa con la circulación de mujeres a nivel grupal, tengo este otro modelito que es X entrega mujeres a Y y entrega mujeres a X. Esto es lo que Dumont denomina punto de vista global. ¿Sí? Global. Tengo entonces, desde el punto de vista global, dos grupos humanos que se relacionan haciendo un intercambio directo y restringido de mujeres. Desde el punto de vista local, tengo una regla matrimonial que tiene como matrimonio preferencial el matrimonio con los primos cruzados bilaterales. Finalmente, me podrán decir, bueno, pero no toda la familia tienen dos hijos, un varón, una mujer, y la disponibilidad para conseguir ese matrimonio. Esto es un modelo, es la construcción de la lógica interna que guía esta regla matrimonial que tiene como consecuencia este tipo de intercambio. Es un modelo. En la realidad, el investigador, cuando ha ido a hacer su etnografía, se encontró con muchas otras diversas situaciones en matrimonios que han tenido 3 mujeres, otros que tienen solo varones, etcétera, etcétera. El sistema tiende a acomodarse a esa variedad de situaciones concretas que se da en la realidad. No es que si se va a quedar soltero, se tiende a acomodar. Pero esta es la regla de prescripción matrimonial que existe. Eso es lo que dice Lévi-Strauss. Y por eso esto es un modelo construido por el investigador en base a los datos de campo. Bueno, acá tenemos otro modelo otro modelo estructural de matrimonios de primos cruzados. Vamos a ver entonces de qué modelo se tratará. ¿Cómo hacemos? Bueno, también hacemos igual, para hacerlo más fácil, para que nos identifiquemos más fácil, vemos que todas estas personas son Y. ¿Sí? Los vamos a pintar de rojito y vamos a poner rojito la filiación. Son Y porque descienden de un Y. Entonces, esto es patrilineal porque la filiación se la transmite el padre. ¿Sí? Vamos a poner, estos vamos a hacer los azules, a los X. La filiación también le vamos a poner azul para que nos sea más fácil entenderlo. Y a estos señores los vamos a hacer negros porque el verde no se nota en la cámara. Entonces estos van a ser negros y la filiación como ya está negra. Entonces tenemos todos estos que son Z, estos que son Y y estos que son X. Bien,
¿cómo sé qué tipo de modelo desde el punto de vista local, o sea, qué regla matrimonial me está mostrando este modelo? Bueno, tomo como si fuera ego, cualquiera, pero lo mejor es que sea de la parte central. Vamos a tomar al varón de la segunda generación y vamos a decir que este es ego. Y vamos a ver con quién está casado ego. Ego está casado con una mujer que es hija, acá está el padre de esta mujer, que es hija del hermano de la madre de ego, ¿sí? Esta ahí es la madre de ego, es la madre de ego que está casado con el padre de ego, ¿sí? Y es hermana del padre de su mujer, ¿sí? Traten, a ver, nos concentremos porque por ahí uno se distrae un ratito y se marea. Entonces, ego está casado con la hija del hermano de la madre de ego. Eso en la terminología de parentesco, ¿cómo se llama? Es prima cruzada matrilateral, porque viene por el lado de la madre de ego. Entonces, recuerden que yo les había dicho que hay que pensar bien la lateralidad. Hemos dicho, este esquema es patrilineal, porque quien transmite la condición de pertenencia al grupo es el padre. El padre es I, los hijos son I. El padre es I, los hijos son I. ¿Bien? Y está casado con la hija del hermano de la madre. Por eso es prima cruzada matrilateral. Entonces, este esquema de parentesco es el modelo de matrimonio de primos cruzados matrilateral. ¿Cuáles son las características de este modelo? Lo primero es que integra varios grupos, ¿sí? Porque tienen que haber por lo menos 3 grupos para que se pueda hacer este esquema. Si fueran solamente 2 grupos como el que vimos antes, no se puede dar esto, porque Y tendría que entregarle a X. Entonces, por lo menos integra 3 grupos, mínimo. Lo puedo hacer con 4, lo puedo hacer con 5, con 6, con lo que quiera. Pero lo mínimo son 3 grupos. Otra característica que me está diciendo el modelo, aún sin que yo sepa nada de esta sociedad, es que las mujeres circulan en este sentido. El grupo X le entrega mujeres al grupo Y. Fíjense, todas las mujeres del grupo X vienen al grupo Y. Y el grupo Y entrega mujeres al grupo Z. Si fueran nada más que 3 grupos, como en este caso, Z entregará sus mujeres al grupo X. O sea que habría que verlo tridimensionalmente a esto, ¿sí? El círculo cerraría de esta manera. Por lo tanto, Z acá entrega mujeres al grupo X. Y así cerraría el círculo. Entonces, tenemos un modelo de matrimonio de primos cruzados matrilateral, porque es la prima hija del hermano de la madre de ego, y que nos da un modelo de circulación orientada, se dice. Lo vamos, si nosotros vemos desde el punto de vista global, o sea, desde el punto de vista de los grupos, tenemos que es un grupo X que entrega mujeres al grupo Y, y el grupo Y que entrega mujeres al grupo Z, y el grupo Z que entrega mujeres al grupo X. Es decir, siempre tiene la misma orientación, la circulación de mujeres, ¿sí? Esto sería desde el punto de vista global. X entrega mujeres a Y, Y entrega mujeres a Z, ¿sí?
Otra característica de estos grupos es que todos los de este modelo, que todas las mujeres de un grupo se casan en el mismo sentido. Se casan en el mismo sentido. O sea, todas las mujeres de X van para Y. Y todas las mujeres de Y van para Z. Y todas las mujeres de Z van para X. Bueno, ¿qué pasa si yo, cómo reacciona este modelo si yo introduzco un elemento de matrilinealidad? ¿Sí? Hemos dicho este es matrilateral, patrilineal. Así como introdujimos un elemento de linealidad en el anterior, vamos a introducir acá. Por ejemplo, que esta persona sea A, o sea, matrilinealmente desciende de una mujer A. Por lo tanto, este señor, que es su hermano, también va a ser A. Los hijos de esta mujer, que son estos dos, van a ser A. Y los hijos de esta mujer, que son estos dos, van a ser A. ¿Sí? Pongámosle que esta señora es B. Su hermano va a ser B. Los hijos de ella van a ser B. Y los hijos de ella, los hijos no se ven. Los hijos de esta mujer, que suponemos que son estos, van a ser B. Y finalmente tendríamos esta otra mujer, que sería C. Ella y su hermano son C. Sus hijos van a ser C. Y esta es C porque su madre, que es esta, es C. Bien. Antes de que introduzcamos el modelo de la matrilinealidad en el modelo, todas las generaciones parecían iguales, pero si nosotros introducimos esta característica de matrilinealidad, ¿qué vemos? Que cambia de generación en generación la relación. En la cuarta generación, recién, vamos a borrar esto. Recién en la cuarta generación, cuando yo vuelva a hacer la cuarta generación, que decir la podemos hacer, si yo hago una generación más acá, si yo le pongo otra generación más, vamos a ver que estos serían A, estos descienden de una mujer B, y estos descienden de una mujer C. ¿Sí? Recién en la cuarta generación, cuando yo introduzco una característica de matrilinealidad, el modelo se repite recién en la cuarta generación. Pero que sea en la cuarta generación, en realidad, depende de cuántos grupos está integrando el modelo. Si el modelo, en vez de estar integrando 3 grupos, estaría integrando 4 grupos, la característica se repetiría recién en la quinta generación. Y si yo estaría integrando 5 grupos, la característica se repetiría recién en la sexta generación. Es decir, si yo introduzco
un elemento de matrilinealidad en este modelo, las características se repiten en n más 1, cada n más 1 de generaciones. Es decir, si yo tengo 3 grupos, n sería la cantidad de grupos que estoy integrando. Si yo tengo 3 grupos más 1, implica 4, quiere decir que cada 4 generaciones se va a repetir. Entonces, siendo n la cantidad de grupos, le agrego un número y ahí se repiten las generaciones. Bueno, también mirando este modelo uno puede deducir algunas cosas. Por ejemplo, todos los hombres, todos los varones se casan en el mismo sentido de su padre. Este es el padre de Ego. Se casan en X. Entonces todos los varones se casan en el mismo sentido de su padre. Esto no pasa, bueno, después lo van a hacer como ejercicio si lo hacemos matrilineal. Y todas las mujeres se casan en el mismo sentido, no que su madre, porque la madre de esta señora es esta, sino en el mismo sentido que su tía paterna, es decir, que la hermana de su padre. Esa es tu tía paterna, su tía patrilateral. Entonces todas las mujeres se casan en el mismo sentido que su tía paterna. Bueno, y hay otra serie de características que podemos ver, pero vamos a quedarnos con esto. Si ustedes, por ejemplo, tienen que hacer el modelo que sea matrilineal, bueno, ya habría que borrar los colores, porque para ser matrilineal estaríamos hablando que la descendencia, que la filiación viene por lado materno, ¿no? Entonces, pero para ver cómo funciona el modelo de manera matrilineal, tendríamos que pensarlo al revés. ¿Sí? Y ahí podemos estudiar cuáles son las características de este modelo. Pero esto hay que hacerlo en un esquema limpio. No lo vamos a hacer acá porque nos vamos a confundir. Pero cómo se puede ir transformando el modelo estructural y tener en claro cómo reacciona el modelo. Si yo cambio un elemento o introduzco un elemento, cómo reacciona todo el modelo. Entonces ya tenemos acá, ya hemos pintado para que nos quede más claro quiénes son los X, quiénes son los Y, quiénes son los Z, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos de nuevo con los colores que lo vemos más claro. Todos los rojos son X, todos los azules son Y y todos los verdes son Z. ¿Qué nos queda? Determinar entonces si este modelo es patrilineal o matrilineal. Lo determinamos viendo estos dos azules que son Y, son hijos de un padre Y. Quiere decir que es el padre el que le transmite la linealidad. Pero podemos verlo en cualquier lado, ¿no? Acá, estos dos rojos son hijos de un padre X. Es el padre el que le transmite. Acá vemos estos dos son hijos de un padre Z, es el padre. Entonces ya no dudo, digo, esto es un modelo patrilineal, porque es el padre el que transmite la condición de pertenencia al grupo. Bien, y ahora, ¿qué tipo de matrimonio incluirá este modelo? Como siempre, determinamos un ego, decimos, bueno, vamos a tomar este ego. Generalmente lo hacemos en segunda generación porque eso nos permite subir y bajar, ¿sí? Este es un Y,
que está casado con una X, ¿sí? Entonces, vemos que esta X es hija de la hermana del padre de Ego, ¿sí? Hija de la hermana del padre de Ego se llama prima cruzada patrilateral. Viene de parte de padre, patrilateral. Entonces, este es el modelo de matrimonio de primo cruzado patrilateral, ¿sí? Y pensaríamos, uno así como mecánicamente dice, bueno, es lo mismo que el matrilateral, pero al revés. Y no, si nosotros lo observamos al modelo, vamos a ver que este tipo de matrimonio tiene consecuencias diferentes. En primer lugar, si nosotros observamos la generación 1 en relación a la generación 2, podemos decir que las mujeres de Y van a X en la primera generación, pero en la segunda generación las mujeres de Y van a Z, o sea que no es unidireccional u orientado como era el matrilateral. Y en la tercera generación las mujeres de Y vuelven a X. ¿Esto cómo lo representamos? O sea que no hay grupos dadores y receptores de manera estable, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista global, tenemos el grupo Y, el grupo X y el grupo Z. En la primera generación, Z le da mujeres a Y. Y le da mujeres a X. Y X le daría mujeres a Z si esto fuera circular. O sea que ahí pareciera, si yo veo esto desde el punto de vista global, este esquemita, digo, es circulación orientada. Pero si yo miro la segunda generación, encuentro que las mujeres Y van a Z. O sea que acá se invierte la orientación. Las mujeres Z van a X. Y las mujeres X van a Y. Entonces podríamos decir que tenemos como una vuelta gira para un lado y a la vuelta siguiente gira para el otro. Es como que es alternado la circulación de mujeres. No siempre circulan en el mismo sentido. En la tercera generación se repite lo de la primera. En la tercera generación tenemos que Z da mujeres a Y, que Y da mujeres a X y que X da mujeres a Z. ¿Sí? Entonces, es una generación, van en un sentido las mujeres, en la generación siguiente van en otro sentido y en la generación 3 van en el mismo sentido que la generación 1. Esto nos hace acordar al sistema de matrimonios cruzados de primo bilateral, ¿sí? Fíjense que si nosotros tomásemos nada más que dos grupos, si tomamos estos dos grupos,
X e Y, podemos tener la ilusión de que es un intercambio restringido. Y le da a X, X le da a Y le da a X. Pero en realidad estamos perdiendo de perspectiva que hay un tercer grupo. Esto, de matrimonio de primos cruzados patrilaterales, al igual que el anterior, que matrilateral, tiene que integra como mínimo tres grupos. No se puede hacer con dos grupos. Este es el modelo, digamos, más controvertido de los modelos que realizó, de los modelos estructurales de parentesco que realizó Lévi-Strauss, porque algunos autores incluso ponen en duda su existencia empírica, digamos, porque el ejemplo que él da es muy confuso, ¿no? Entonces, de a rato parece que está describiendo un matrimonio matrilateral, de a rato parece que es bilateral, etc. Como modelo funciona, se lo ve, existe, digamos. Lo que está puesto en duda es su existencia real, digamos, en algunos grupos. Bueno, nosotros podemos tomar, como siempre, cualquier persona de cualquier generación y nos vamos a comprobar que el matrimonio es patrilateral, es decir, que cualquier hombre está casado con la hija de la hermana de su padre. También podemos deducir de acá, por ejemplo, que un hombre, por ejemplo, este hombre, no se casa en el mismo sentido que su padre. Nosotros habíamos dicho, todos los hombres se casan en el anterior, en el mismo sentido que su padre. Acá no. Por ejemplo, este hombre, vamos a pensar en la generación 3, se casa en el mismo sentido que el padre de su padre, es decir, hay una generación de por medio, que o lo que llamaríamos su abuelo. Este hombre Y se casa en el mismo sentido que el padre de su padre. Una mujer se casa en el mismo sentido que la hermana del padre de su padre. Y así podemos ir como deduciendo reglas generales que el modelo me va dando. Todos estos esquemas, estas estructuras de parentesco, tienen también un correlato en las terminologías de parentesco. Aunque Lévi-Strauss no lo desarrolló, lo mencionó como muy importante, hay ciertas coincidencias, ¿no? Por ejemplo, en la manera en que se denomina en un matrimonio de primos cruzados matrilateral, yo denomino a mi suegro, mejor dicho, Ego denomina a su suegro de la misma manera que se denomina al hermano de la madre. Ustedes van a decir, bueno, es el hermano de la madre, el padre de su esposa. En el modelo, pero en la vida real, puede ser que ese hombre, por alguna razón, no cumpla con el matrimonio prescripto. Sin embargo, sigue, porque el hermano de la madre puede no tener hija, o porque, bueno, pueden pasar 20.000 cuestiones que hagan que no esté casado con su prima cruzada matrilateral. Sin embargo, a su suegro lo va a llamar de la misma manera que lo llama al hermano de la madre. ¿Sí? Entonces hay como coincidencias terminológicas que van dando
pistas de que hay una correspondencia entre la terminología de parentesco y el tipo de matrimonio. Este modelo también podemos probar hacerlo matrilineal. Si ustedes quieren, en su casa hagan la prueba, como quien se divierte, dibujen el modelo, pero hagan las líneas de descendencia al revés, que la pertenencia se la dé la madre y no el padre. Y también, ya para terminar, podemos introducir, siendo patrilineal, podemos introducir una línea de matrilinealidad, un elemento de matrilinealidad como hicimos con los otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esta señora es A, va a transmitir su condición, bueno, tiene la misma condición que su hermano, y la transmite a sus hijos, que son estos dos. A la vez, esta señora transmite a sus hijos, que son estos dos. Esta señora es B, transmite su condición de B a sus dos hijos, y la mujer transmite su condición de B a sus dos hijos. Esta señora es C, transmite la condición de C para estos dos hijos, y esta lo transmite a sus dos hijos. Si nosotros observamos ingresando elementos de matrilinealidad, encontramos que la generación 1 es igual a la generación 3 y que la generación 2 va a ser igual que la generación 4. ¿Eso a qué nos hace acordar? Al matrimonio de primos cruzados bilaterales, o sea, introduciendo un elemento de matrilinealidad, los caracteres se repiten generación de por medio. Entonces, este modelo estructural del matrimonio de primos cruzados patrilateral tiene elementos similares al del matrilateral y elementos similares al del bilateral. Bueno, con esto terminamos lo más básico, que es para entender los planteos de la teoría de la alianza. Como ustedes han visto, en esta teoría es fundamental el matrimonio. Toda la teoría de parentesco se desarrolla alrededor del matrimonio, por eso se llama teoría de la alianza. La alianza entendida como el matrimonio o la alianza entre dos grupos, porque el matrimonio implica no una relación de dos personas, implica una relación entre dos grupos. Por eso se dice que la unidad de análisis, o como lo denomina Lévi-Strauss, el átomo de parentesco, ya no es más la familia elemental, como diría Radcliffe Brown. Acá es fundamental la integración. Acá, bueno, podemos poner dos hijos, pero incluir a la familia de la madre, ¿sí? Entonces, este sería el átomo de parentesco dentro de la teoría de Lévi-Strauss. Bueno, nos vemos pronto. Traten de tener paciencia, de hacer los esquemitas, de practicar un poco y de jugar un poco con los modelos, porque estos modelos permiten que uno introduzca un elemento y vea cómo reacciona el modelo. Esto es todo.